Imagínate a una sirena. ¿Ya la tienes? Pues, ¿qué tal si te digo que en realidad no tenían colas de pez, sino que eran mujeres pájaro? ¿Quieres saber cómo llegamos de aves a peces? Para eso está Relatos del Olimpo, un podcast de mitología griega y romana contada desde el humor y la crítica. Porque estas historias siguen por todos lados, hasta donde no necesariamente te fijas. Así que dale play a Relatos del Olimpo, disponible ya en tu plataforma de podcast favorita. ¿Y si no necesitas cambiar toda tu vida para empezar a sentirte diferente? ¿Y si bastara con cambiar algunas cosas que haces cada día? Tal vez llevas tiempo sintiendo que quieres avanzar, pero vuelves a caer en los mismos pensamientos, las mismas reacciones y los mismos hábitos. Esperas que cambien las circunstancias, que desaparezcan los problemas o que otras personas actúen de otra manera para finalmente sentir paz. Pero los estoicos entendieron algo mucho más profundo. No siempre puedes elegir lo que ocurre en tu vida, pero sí puedes elegir cómo responder. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no hablaban de una vida sin dificultades. Hablaban de aprender a vivir con fortaleza en medio de ellas. Y muchas veces ese cambio no comienza con una gran decisión, sino con algo mucho más pequeño. Levantarte de otra manera, controlar una reacción, guardar silencio cuando antes discutías, dejar de buscar aprobación, agradecer lo que tienes o dedicar unos minutos a observar tus propios pensamientos. Por eso, en este episodio, vas a descubrir 8 hábitos y lecciones inspiradas en el estoicismo que puedes comenzar a aplicar desde hoy, no para convertirte en otra persona de la noche a la mañana, sino para empezar a construir paso a paso una versión más consciente, disciplinada y fuerte de ti mismo. Y mientras escuchas cada lección, pregúntate algo. ¿Qué hábito necesito cambiar para recuperar la paz que estoy buscando? Si estás dispuesto a comenzar, escribe en los comentarios: hoy comienzo a cambiar desde dentro. Hazlo como un compromiso contigo mismo. Ahora sí, comencemos. Hábito 1. Vive el momento presente. La transformación interior comienza en el instante exacto en que renuncias a habitar en un pasado irrevocable o en un futuro incierto. Cada ocasión en que revives viejos errores con culpabilidad o imaginas catástrofes que jamás sucederán, estás gastando inútilmente tu energía vital en aspectos que escapan a tu control. Es habitual encontrarse físicamente en un lugar mientras la mente permanece atrapada en conversaciones pasadas o dilemas que aún no existen, provocando una fractura mental que agota las fuerzas. El filósofo Epicteto subrayó la relevancia de separar lo que depende de nosotros de lo que resulta ajeno a nuestro poder. El pasado ya concluyó, y el futuro resulta incontrolable, mas el presente brinda la libertad de elegir cómo actuar ahora mismo. Ante un pensamiento doloroso, no se requiere luchar torpemente ni someterse a él, sino observarlo y decidir el siguiente paso práctico. Vivir el presente no implica descuidar el futuro, sino planificar sin abandonar el instante actual. Marco Aurelio retornaba una y otra vez a lo que tenía enfrente, entendiendo que la vida solo ocurre aquí. Al enfocar tu atención en el presente, detienes la carrera absurda tras pensamientos inmodificables y recuperas tu soberanía personal. Hábito 2. Acepta el cambio. Aceptar la transformación no significa ignorar el dolor de una pérdida, sino dejar de luchar tontamente contra una realidad que ya está ocurriendo frente a ti. Cuando un trabajo concluye, una relación importante se rompe o un proyecto fracasa, la reacción natural consiste en lamentarse y preguntarse el porqué de los hechos. No obstante, permanecer atrapado en esa recriminación perpetúa el sufrimiento en un escenario inexistente. Séneca advertía que la existencia se encuentra en constante fluctuación y que oponerse al cambio resulta una fuente innecesaria de aflicción. Ante las transformaciones imprevistas de la vida, resistirse es tan inútil como gritarle a un río para que vuelva sobre su cauce. La verdadera sabiduría estriba en aprender a navegar en la corriente y preguntarte
¿Qué puedes edificar a partir del nuevo escenario? Esta postura proactiva exige asumir la responsabilidad absoluta del siguiente paso sin esperar a que retorne el pasado. Un despido, una ruptura o un tropiezo pueden revelar virtudes o capacidades insospechadas si dejas de malgastar energías negando los hechos. Al aceptar la realidad, consigues la serena fortaleza indispensable para construir lo que sí es posible hoy. Hábito 3. Practica la moderación. Intentar abararlo todo, trabajar sin descanso y perseguir metas de manera acelerada suele derivar en una profunda sensación de vacío y agotamiento físico. Aunque la sociedad actual insista en producir más y explotar cada segundo, una existencia carente de límites adecuados se transforma velozmente en una vida sin dirección verdadera. El estoicismo promueve la virtud de la templanza como remedio ante los excesos, guiándonos hacia el verdadero gobierno de nuestras pasiones y deseos. Cuando dices sí a cada demanda exterior, trabajas hasta la extenuación o mantienes tu atención fija en el consumo constante, pierdes el control sobre tus días. La moderación exige la firmeza necesaria para decir suficiente frente al esfuerzo desmedido, la exigencia desmedida o las relaciones tóxicas que desgastan la mente. La disciplina auténtica incluye el arte de pausar, cuidar el cuerpo, descansar adecuadamente y disfrutar instantes sencillos. Al igual que un fuego requiere control para brindar calor sin devorarlo todo, tu energía precisa ser administrada conscientemente. Cultivar la templanza no disminuye la fuerza de tu carácter, sino que asegura una vida bien cimentada que puedes sostener con serenidad a lo largo del tiempo. Hábito 4. Desarrolla la virtud. Acumular riqueza, estatus o reconocimiento exterior no garantiza el orden interno si descuidas la formación de tu carácter personal. Para la filosofía estoica, la existencia plena se fundamenta en actuar de forma recta e íntegra, incluso bajo las dificultades más severas. Este camino requiere cultivar 4 virtudes esenciales: la sabiduría para pausar y examinar la realidad sin autoengaños, el coraje para encarar situaciones complejas sin permitir que el miedo dicte tus actos, la justicia para considerar de qué manera tus palabras y acciones afectan al prójimo, y la templanza para dominar los impulsos inapropiados. La verdadera nobleza de espíritu no reside en grandes discursos, sino en las elecciones cotidianas que realizas cuando nadie te observa y cuando decides actuar con honestidad e integridad. En lugar de cuestionarte únicamente qué beneficios materiales quieres obtener, resulta indispensable preguntarte qué tipo de individuo deseas ser ante cada circunstancia. Cuando guías tus actos por principios firmes, construyes una fortaleza indestructible capaz de preservar tu dignidad y coherencia absoluta. Hábito 5. Aprecia lo que tienes. Vivir enfocado en lo que todavía no posees genera un ciclo estresante donde la dicha queda pospuesta perpetuamente hacia un mañana que nunca llega. El estoicismo invita a desarrollar la capacidad de valorar profundamente lo que ya forma parte de tu día a día, mientras continúas trabajando con esfuerzo por tus aspiraciones. Séneca señalaba que el sufrimiento cotidiano suele derivar de considerar insuficiente lo que poseemos, en vez de reconocer su verdadero valor. Elementos cotidianos como la salud, una buena comida, un momento de descanso o el tiempo para aprender son bendiciones de inmenso valor que tendemos a ignorar hasta que las perdemos. Entrenar la atención implica detenerse conscientemente a reconocer estas realidades simples y preguntarse si estamos disfrutando de la vida presente o despreciándola por afán de conseguir más. Practicar la gratitud constante no elimina las dificultades de la vida ni anula el deseo de superación, pero modifica drásticamente la perspectiva desde la cual enfrentas los retos. Apreciar el presente permite tomar mejores decisiones y avanzar con tranquilidad hacia tus metas. Hábito 6. Sé dueño de tus emociones. Permitir que un comentario ajeno o una eventualidad adversa alteren tu estado de ánimo significa ceder el control de tu vida a las circunstancias externas.
Aunque experimentar emociones como la rabia, el temor o la tristeza es inherente a la naturaleza humana, el problema surge cuando esas emociones toman el mando de tus decisiones. La enseñanza estoica enseña que entre el acontecimiento externo y tu reacción existe un espacio valioso donde reside tu libertad para elegir. Epicteto sostenía que no son los hechos los que nos perturban directamente, sino la interpretación y el juicio que hacemos sobre ellos. Ante una emoción desbordante, resulta prudente hacer una pausa, respirar con calma y cuestionarte qué depende verdaderamente de ti en ese momento. No se trata de suprimir violentamente tus sentimientos o volverte una persona fría, sino de evitar que la ira o el pánico dirijan tu andar. Gobernar tus respuestas emocionales otorga una soberanía interna que ningún problema exterior puede destruir. Hábito 7. Afronta tus miedos. El miedo suele disfrazarse de prudencia para convencerte de posponer decisiones importantes o evitar oportunidades valiosas. La huida constante genera un alivio momentáneo que termina convirtiéndose en una trampa, pues refuerza la idea de que la situación era peligrosa e incrementa el temor ante futuros intentos. El propósito estoico no consiste en erradicar por completo la inseguridad, sino en desarrollar el coraje para actuar correctamente a pesar de sentirla. Aguardar a sentirte plenamente preparado o libre de toda vacilación puede significar esperar una eternidad, pues la autoconfianza no suele preceder a la acción, sino que se edifica tras haber actuado. Dividir los retos intimidantes en pequeños pasos manejables y visualizar una conducta digna y serena ayuda a condicionar la mente hacia la valentía. Epicteto entendía perfectamente que la libertad auténtica surge al dejar de ser esclavos de lo que nos asusta. Cada ocasión en que encaras voluntariamente la dificultad, fortaleces tu espíritu y construyes una versión de ti mismo capaz de resistir las tormentas de la existencia. Hábito 8. Encuentra tu propósito. Transcurrir los días cumpliendo obligaciones mecánicamente, sin una dirección clara, suele generar una vaciedad profunda en el alma. Descubrir un propósito significativo no exige realizar hazañas heroicas ni poseer todas las certezas, sino definir los principios que estás dispuesto a defender y la clase de persona que deseas ser. Para la tradición estoica, la buena vida consiste en estar en armonía con la razón, la virtud y lo verdaderamente valioso. Examinar cómo inviertes tu tiempo y atención resulta revelador, pues tus acciones concretas demuestran cuáles son tus auténticas prioridades. El sentido de la vida se construye progresivamente al alinear tus valores con decisiones cotidianas y actos de servicio hacia los demás. Tener una guía clara te otorga la resistencia necesaria para atravesar momentos de incertidumbre, fracaso o pérdida sin desviarte del camino. El propósito funciona como una brújula que te permite abandonar la reactividad y comenzar a vivir cada día de forma intencional y consciente. Conclusión. El verdadero arte de la transformación personal no exige revoluciones drásticas ni milagros instantáneos, sino la constancia de ajustar diariamente tus pensamientos, decisiones y respuestas. Al incorporar estos principios estoicos, asumes el gobierno de aquello que sí se encuentra bajo tu dominio directo. No se trata de buscar una existencia idílica carente de vicisitudes, sino de forjar un carácter resistente, sereno y ético, que se mantenga firme ante la adversidad. Asume desde hoy el compromiso de renovarte desde dentro, entendiendo que cada pequeña elección consciente moldea de manera profunda y definitiva el destino de tu vida.